Hola a todos y bienvenidos a Finanzas MTG. Hoy vamos a hablar finalmente de finanzas personales. Vamos a dejar el MTG de lado un poco, aunque hemos tenido una buena seguidilla en la cual hemos prácticamente hablado de Magic solamente, o por lo menos una vez por semana, durante bastantes semanas ya. Hoy quería traeros un vídeo diferente porque hay mucha gente que también sigue el canal por el lado de las finanzas. No solo por el MTG, sino por las finanzas, ¿no? Mucha gente es por las finanzas y por el MTG, mucha gente por el MTG y algunas personas por las finanzas. Y creo que este vídeo va destinado para ellos principalmente. Pero, esto es un vídeo que todo el mundo debería ver. Y todo el mundo lo debería ver por el mero hecho de que las finanzas afectan a todo el mundo. Y si tú quieres comprar cartas de Magic, necesitas tener cierto capital, cierta independencia en tus finanzas. Y creo que este vídeo te va a ayudar para eso. No te va a dar ninguna clave mágica de cómo lograr una prosperidad financiera. Seguramente no te va a proponer nada en el cual te vas a hacer rico de un día para el otro, pero te va a dar ciertas indicaciones, te va a poner los cimientos para que logres llegar a tus objetivos financieros en el futuro, que eso puede ser, por ejemplo, comprarte una casa, comprarte un coche, comprarte una baraja de Pioneer que vale $700, lo que tú quieras. Todo necesita dinero en esta vida, literalmente, prácticamente todo necesita dinero en esta vida, salvo una cosa, que suscribirte a este canal. A pesar de que hemos llegado a los 3000 seguidores, si te puedes seguir suscribiendo estaría genial. Dentro de poco habrá un directo también en el cual hablaremos de Magic, de finanzas, de vida personal, etcétera, etcétera, para celebrar esos 3000 seguidores. Y también habrá un concurso por el cual no te lo pierdas, y si te suscribes y le das a la campanita, recibirás una notificación cuando ese directo esté en vivo. Bien, vamos a empezar con el contenido del vídeo. Y hace unas semanas ya atrás, yo publiqué 2 tweets en un día, en los cuales os voy a leer ahora mismo para que podáis, para que el que no lo hubiera visto, para que lo tenga refrescado. El primero decía: si se me permite un consejo al 52% de mis seguidores, porque había una encuesta que dio que el 52% de mis seguidores estaban entre 25 y 35 años. Si se me da un consejo, si se me permite un consejo al 52% de mis seguidores, aquellos entre 25 y 35 años, si invertís 50 euros al mes, lo cual se me antoja feasible, al menos que al momento que os retiréis vais a tener más de $100.000 o 100.000 euros. Mientras antes empieces, aunque sea con un poco, más tendréis. Hacerlo hoy mismo. Este tweet indica de que si tú inviertes solamente 50 euros al mes a partir de los 30 años, vamos a poner 35 años después, vas a tener unos $100.000 o 100.000 euros, depende de la moneda que pagas, da igual. Básicamente esto está justificado solamente en interés compuesto más el 10% de crecimiento anual, que es el promedio de lo que crece el S&P 500, por ejemplo, cada año desde prácticamente de la existencia. Algunas veces creo que el promedio ahora mismo desde la existencia hasta el día de hoy, 2024, es un 9.9% de crecimiento anual. Mientras más tiempo lo dejas, menos posibilidades hay de que esos outliers, los que son los picos tanto para arriba o para abajo, afecten a tu inversión. Y después había otro mensaje, otro tweet que dejé también, que me parecía todavía más impresionante y que todavía mucha gente se sintió ofendida, básicamente bueno, no mucha gente, algunos se sintió ofendido por lo que decía, cuando simplemente son matemáticas y intentar tergiversar lo que estoy diciendo. Pero voy a mostrar ahora mismo el tweet del que estaba hablando. Si vais a tener un hijo pronto, o no pronto, pero si lo vas a tener pronto, y queréis dejarle la vida encarrilada, aquí otro beneficio de la magia del interés compuesto. Si al día de nacer le metéis un pago único de 5.000 euros y ese interés de 10% sigue ocurriendo, a los 65 años, tu hijo o tu hija tendrá 3.2 millones de dólares o de euros o de la moneda que tú quieras. Esto es matemática solamente, ¿ok? Si tú metes 5.000 euros en el día 1 o el año 1, ponele, solamente esos 5.000 euros y lo dejas invertido durante 65 años, hasta que se retire el chaval o la chavala cuando lo haga, al 10%, que es el promedio anual de todo el S&P 500, vas a tener esa cuenta de ahorros, esa cuenta de inversión va a tener más de 3 millones
de dólares o de euros al final de esos 65 años. Ahora os voy a mostrar simplemente la calculadora, que es lo que prueba básicamente lo que estoy diciendo. Que está aquí. Bien, tenéis que entender que la esencia de estos dos tweets a mí se me antojaba obvia, ¿no? Pero tratan dos conceptos que son muy básicos, pero a su vez su simpleza es quizás solamente equiparable al poderío que tiene, ¿no? Uno son el tiempo, el primero de los conceptos es la exposición, el tiempo de exposición en el mercado y la acumulación de capital sería el segundo, ¿no? Generalmente esta acumulación de capital viene en forma de ahorros, aunque puede venir de otra manera, pero puede venir en forma de casas o de coches, pero la mayoría de la gente que esté viendo este canal será en forma de ahorros, ¿ok? Ante todo, si bien este vídeo hablará de cómo generar dinero pasivamente, no, como dije anteriormente en el principio del canal, no esperéis que haya una fórmula mágica para duplicar vuestro capital de un día para el otro, ¿ok? Esto es un trabajo que se gestiona a través de los muchos años, muchísimos años incluso. La venta de humo se la dejaré a los demás, esos que creen que de un día vas a poder despertarte y vas a ser millonario. Eso es humo que mucha gente te va a intentar vender, pero es que esto no funciona así. Y yo, como quiero dormir por las noches, se lo dejo a otras personas. Bien, vamos a hablar ahora uno de los temas favoritos del canal, ¿no? Uno de los temas favoritos del canal es claramente el hablar de dónde están las oportunidades, ¿no? ¿Qué carta debería comprarme? ¿Qué carta no podría comprarme? Los productos sellados que son los que más van a subir de precio, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero al fin y al cabo, si yo te doy esa información, ¿qué puedes hacer con esa información si no tienes dinero ni capital? O sea, eso es así de simple. Como creo que básicamente, si yo te explico eso, creo que es más correr antes de caminar, lo cual no genera demasiado beneficio para ti. Creo que lo que primero deberías entender, así como no lo entendía yo y lo tuve que entender antes de poder prosperar un poco a la hora financieramente por lo menos, es entender cómo funciona el dinero y cómo podemos aumentar nuestros ingresos. Eso no quiere decir aumentar nuestros ingresos trabajando más o haciendo otra cosa, sino simplemente cómo aumentar nuestros ingresos. Hay gente que va a pensar que también deberíamos aprender a cómo disminuir nuestras salidas, que eso también es muy válido, es una manera de generar más dinero, bueno, más bien dicho, de gastar menos dinero para aumentar la acumulación de dinero que hagamos, pero también es importante que aumentemos nuestros ingresos de todos modos. Puede que te digas que el dinero no te importa, ¿no? Que eso es para, no sé, para sucios capitalistas o sucios inversores o lo que tú quieras. Pero mismamente cuando yo era joven, yo quizás pensaba algo así. Bueno, quizás no, de hecho, definitivamente pensaba algo así, ¿no? Seguramente muchos hemos pecado de esto, de pensar de que el dinero es algo sucio, de lo cual no deberíamos hablar, etcétera, etcétera. Pero la verdad que el dinero... todo el mundo, o sea, nadie está exento en este planeta de jugar el juego del dinero. Puede que no te guste, puedes pensar que tú que estás exento de jugar ese dinero, pero no lo estás. Esa es la realidad, ¿no? O sea, tú a la hora de salir a comprar la ropa, salir a comprar comida, salir a la hora de comprar electricidad o lo que sea para tu casa, necesitas dinero. ¿Ok? Y ese es el mayor limitador que vas a tener en la vida a la hora de querer hacer algo. Por ejemplo, de hecho es tan limitador de la vida que si tú no comes, no tienes dinero y no puedes comer o no puedes tener un techo o lo que sea, es muy posiblemente que tu vida sea tan peor de lo que es ahora que posiblemente tengas consecuencias graves para tu salud. Al punto de que quizás puede que no... te puede llegar a matar esa condición, ¿ok? Esto te puede parecer moralmente indigno, puede ser algo que no te guste, ¿no? Pero creo que hablar de moralidad ahora mismo es algo que no es práctico, ¿ok? Lo que quiero tener hoy mismo es una conversación práctica sobre el dinero. No quiero hablar si es moralmente bien que mucha gente tenga dinero, mucho más dinero que otro o no. Yo tengo mi pensamiento, otros tendrán otro. Creo que lo más importante, lo que deberíamos tratar hoy ahora mismo es cómo podemos hacer para jugar el juego del dinero de una manera que sea lo más efectiva para todos posible. ¿Okay? Hay mucha gente que va a tener que jugar el juego de dinero
de una manera que le parece inmoral y no quiere hacerlo, me parece bien, pero lo que voy a dar ahora mismo son explicar unos pequeños conceptos, los dos conceptos que hablé antes, que la acumulación de dinero y la exposición al mercado, para que podamos aumentar nuestro dinero pasivamente. Básicamente que nuestro dinero trabaje por nosotros, ¿ok? Eso vamos a empezar por ahí. Entonces vamos a hablar del primer concepto. El primer concepto que voy a hablar es de exponerse al mercado. Exponerse al mercado es totalmente clave para que nuestro dinero crezca por sí mismo. Afortunadamente en estos tiempos de interés alto, casi que no necesitas invertir en el mercado de bolsa, en cualquier otra cosa, porque un 5% que te puede pagar fácilmente una cuenta de ahorro, ahora mismo, sobre todo en dólares y sobre todo en libras esterlinas, quizás en euros te pagan un poco menos porque el Euribor está un poco más bajo que los otros dos intereses, o las otras dos tasas de intereses, pero aún así, a un 5%, si no quieres exponer tu capital a nada, ya es un buen reparo. Eso quiere decir que si pones 100 euros el día de hoy, un año después vas a tener 105 euros. Te parecerá poco, pero si tienes 100.000 euros, eso ya son 5.000 euros, que suele ser bastante considerable, ¿no? Y eso es el primer año. El siguiente año van a ser 5% de esos 105.000 euros, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras más exposición tengas al mercado, obviamente va a ser mejor. O sea, por ejemplo, si tú quieres ponerlo en un mercado de valores, que en el mercado de valores suele crecer el estadounidense históricamente un 10% anual, entonces en vez de tener 100, en vez de tener los 100 euros a hacer 105, tendrías 110, lo cual es un doble de la ganancia que tendrías. Una de las cosas más claves de la exposición a los mercados, aunque sea en cuentas corrientes, es mejorar la inflación. La inflación ha sido históricamente ha sido relativamente alta, pero en los últimos 20 años ha sido relativamente baja por diversos motivos, sobre todo por políticas de impresión y por políticas financieras, económicas de los gobiernos centrales. Pero de vuelta, no voy a dar mucho la chapa sobre cosas técnicas. Digamos que normalmente ha estado durante un 2 o 3% anualmente, hasta que pasó la pandemia del COVID, que literalmente por la emisión monetaria que hubo de los bancos centrales, tanto la Fed en Estados Unidos, el Banco Central Europeo o el Bank of England aquí en Inglaterra o en el Reino Unido, hemos visto que se ha disparado hasta casi un 10%, por ejemplo, en el Reino Unido, de inflación interanual, lo que ha sido brutal. Eso quiere decir que si tú invertías en el S&P 500, exponías todo tu dinero al S&P 500, dinero que puedes perder, porque claro, como puedes ganarlo, lo puedes perder también, no todo, pero puedes perder un cacho normalmente, o puede ser que lo pierdas. En época de pandemia se perdió dinero por la destrucción que hubo en el mercado de valores, pero si tú lo hubieras puesto ahí, por ejemplo, no hubieras ganado nada virtualmente de poder adquisitivo. O sea, hubieras ganado un 10% de tu inversión, ponele que hubiera sido el promedio histórico del S&P 500, pero por el 10% de inflación que había, pues hubieras perdido básicamente todo ese dinero. Así de fácil. O sea, todo ese dinero que has ganado no lo has ganado, solamente no has perdido dinero. Si no hubieras invertido nada, si hubieras dejado tu dinero en tu cuenta corriente, hubieras perdido el 10% de todo el dinero que tenías en tu cuenta corriente. Eso es no sé cómo exponerlo. Básicamente es si tú empiezas con 100 euros, a fin de año, a nivel práctico, seguirías teniendo 100 euros, pero podrías gastar solamente por 90 euros, ¿ok? Lo cual hace que tu poder adquisitivo haya bajado un 10%, lo cual es bastante. Para calcular la inflación, de hecho aquí tengo también una página web, una calculadora. Por ejemplo, bueno, esto es obviamente es algo que tú tienes en libras aquí, pero lo puedes cambiar a euros y es exactamente lo mismo. Por ejemplo, si tú tuvieras 10.000 euros en el banco y tienes una inflación de un 10%, al final de un año tendrías, como ves aquí, ok, bueno, como siempre se rompe la página web. No, espera, creo que le di a la página. Ah, sí, exactamente. Ok, si le doy a 10% de 10.000, perdón por ese pequeño desmán, básicamente en el primer año tendrías unos 9.000 euros, evidentemente. Luego, a los 5 años, si lo sigues teniendo, has perdido unos 3.000 euros. Y a los 10 años, básicamente, has perdido unos 7.000 euros. Casi has perdido un 60% aproximadamente de todo tu dinero, ¿ok? Lo cual es bastante. Vamos a suponer que es un 3 o un 4. Con un 3 o 4 es prácticamente no es lo mismo de malo, pero como te das cuenta, perdiste 3.000 euros en el constante por tener aparcado tu dinero. Y eso es algo muy nocivo para tu finanzas personales. Básicamente estás
sangrando dinero constantemente cada año que pasa por culpa de la inflación. Por lo cual es importante que esa exposición al mercado, tanto sea invirtiéndolo o ponerlo en una cuenta de ahorro para que por lo menos mitigue un poco el efecto de la inflación, eso hace que logres generar dinero pasivamente y que si por lo menos no le vas a ganar a la inflación, por lo menos no sea tan nocivo para tus finanzas. Y el segundo concepto es la acumulación del dinero, como hablaba antes, ¿no? Y eso normalmente es a través de por medio de ahorros. Estos ahorros crean normalmente dividendos a futuro, si los pones en una cuenta de ahorros, por ejemplo. Pero también los puedes invertir, ¿no? ¿Por qué es importante esta acumulación? Bueno, entre otros muchos motivos, nos da paz y mejora un poco nuestra salud mental al saber que cuando pase una emergencia tienes una red de seguridad en la cual te va a atajar, ¿no? Un plan de contingencia. Eso al protegernos nos genera cierta tranquilidad y cierta certidumbre de qué es lo que puede llegar a pasar. Bueno, me quedo sin trabajo mañana, bueno, no pasa nada, tengo un buen colchón de ahorros. Malo será que no pueda luego poder buscar un trabajo, ¿no? Nuevamente y no estar básicamente tirado en la calle. O sea, puedes pedir el paro si estás en un país que ofrece subsidio de desempleo, lo puedes recibir, puedes decir, no me cubre todo, pero no pasa nada porque no necesito el dinero para sobrevivir, solamente es el dinero para mí, cuando me entra, es solamente un medio para seguir creciendo, seguir acumulando y que en un futuro pueda vivir un poco más tranquilo. Quizás me quiera retirar en algún lugar más bonito, quiero comprar una casa en la montaña o en la playa para retirarme, para estar así. Quiero llevar a mis hijos a un colegio mejor, o quiero pagar la universidad privada, quiero que viajen por el mundo, quiero subsidiar ese tipo de cosas, quiero viajar con mi pareja. Hay mil motivos. El motivo con el que sea, vas a necesitar dinero para ello, por lo cual es importante que esa acumulación exista para progresar, básicamente, ¿no? La acumulación que quieras alcanzar depende de lo que tú consideres que es un éxito para ti, ¿no? O sea, para ti puede ser una cosa que es diferente para mí. Si quieres ser millonario, obviamente necesitarás muchísimo capital, o técnicamente 1 billón por lo menos, porque si no, no serías millonario. Si quieres si solo quieres vivir una especie de vida que sea frugal pero tranquila, necesitarás menos. Yo me catalogo más cerca de ese perfil que del millonario. Yo no quiero ser millonario, yo solamente quiero tener una vida en la cual sé que tengo tranquilidad, sé que si mañana me quedo sin trabajo está bien, sé que si mañana quiero empezar un trabajo, un nuevo emprendimiento, pues no pasa nada si no funciona porque tengo un colchón. Sé que si mi hijo nace mañana va a tener una buena vida, una buena infancia, la voy a poder crear, voy a poder compartir tiempo con mi hijo, con más tiempo, porque puedo decir al trabajo, en vez de trabajar todas las horas, puedo trabajar media jornada por lo menos, por ejemplo. En fin, depende de tus objetivos de la vida, vas a necesitar más o vas a necesitar menos dinero. Independientemente de esos objetivos de los que estamos hablando, la acumulación de dinero desencadena el mayor aliado que puedas tener para crecer tu dinero de una manera pasiva. Y estamos hablando del interés compuesto. El interés compuesto, que es algo que he hablado reiteradamente y es lo que en esencia es la calculadora que mostré antes y los 2 tweets que publiqué hace unas semanas atrás, que solamente trataba del interés compuesto que vamos a ver ahora. Este es el ejemplo que tengo yo del niño. Vamos a suponer que tú tienes un niño hoy, o mañana, o el año que viene, o lo que sea, y le metes los 5.000 euros que ves aquí arriba en una cuenta de ahorro. Lo voy a hacer un poquito más grande para que lo puedas ver un poco mejor. Y le vamos a meter a un 10% anual. Es un 10% aquí y acá es anual. Después un 65, obviamente. Y el interés compuesto, o sea, el intervalo de interés es mensual normalmente. Hay algunas empresas que te lo ofrecen a diario, lo cual tenían 365 días al año. Esto lo que normalmente las cuentas de ahorro a día de hoy suelen dar interés diario, que se paga al mes, ¿ok? Entonces tú tienes todo el dinero durante X cantidad de tiempo, pero lo pones al mes. Como nosotros vamos a recibir el dinero mensualmente, en este caso lo vamos a poner así. Hay gente que, insisto, hay empresas que te calculan al día el interés. O sea, si tienes 1.000 euros hoy y mañana tienes 2.000, al principio el primer día te va a calcular que tienes 1.000, el segundo que tienes 2.000. O sea, te lo va a calcular al día, no al final del mes. Lo cual sí es un poquito mejor de lo que suele ser, pero el interés en sí entra
a fin de mes, por ejemplo. Entonces, por eso lo vamos a poner como en un intervalo aquí mensual, a un 10% y es 5.000. Y son los 5.000 euros, como voy a calcular de vuelta para que lo veáis, son aproximadamente unos 3.2 millones de interés ganado, ¿ok? En esos 60, iba a decir solamente 65 años, pero es una vida, por lo cual es bastante difícil lograr dejar 65 años una inversión y no olvidarte, entre otras muchas cosas. Pero como veis, aquí es un retorno de un 64.000%, lo cual es absurdo y total. Y aquí veis como la línea, ves como que es plano, 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 y de repente es cuando empieza a hacer este efecto de palo de hockey que se va directamente para arriba. Esto es solamente por el interés compuesto. Hay muchos datos sobre el interés compuesto. Esto lo puedes bajar a 9% o a 8% si dices, ok, vamos a ser conservadores, vamos a ponerlo a 7. Evidentemente no vas a llegar a los 3.2 millones, pero vas a tener 400.000 euros en ese sentido. Ves que hay una gran diferencia entre un 3% y un 10%. Vosotros podéis jugar con esto todo lo que queráis, pero básicamente si tú tienes 9%, ya llegas al millón. Si 10% es prácticamente... es bastante más que eso, es un 50% más aproximadamente, un poquito más. No, es el doble, de hecho. Es el doble de un 9% a un 10%, es el doble de dinero. Por lo cual, como podéis ver, el interés compuesto es, mientras más, si esto lo pones a 11, obviamente se va a ir mucho. Si se pones a 101 será muchísimo. Si lo pones a 11, vosotros podéis jugar con esto, como veis, cada por 1% se duplica el dinero, ¿ok? Entonces, si tienes unos buenos años con de un promedio de 11%, en esos 65 años puedes hacer mucho. Y estamos hablando de solamente 5.000 euros una vez, ¿ok? No estamos hablando de poner más dinero que solamente poner una vez 5.000 euros a un 11% o a un 10% en este caso. Si vas a 11% son 61 millones exactamente, como dije antes. Pero si vas a un 10% son 3 millones. Si vas a un 8%, que es bastante bajo de lo que sería, tenés casi 1.800.000 euros. No está nada mal tampoco. Evidentemente con la inflación sería menos, o sea, sería más o menos, este sería el poder adquisitivo que tendrías, porque es 10%, pero normalmente es el 10% anual histórico, pero hay que calcularlo por inflación, por lo cual calcula que es más o menos, en vez de un 10% será un 8%, por lo cual a día de hoy, a lo que sería a un dinero que tendrías hoy, evidentemente en tu cuenta tendrías tus 3.2 millones, pero sería el equivalente de tener 800.000 en el banco a día de hoy, que honestamente es bastante dinero. Y solo hablamos de poner 5.000 dólares una vez. Si en vez de hacer esto pondrías, por ejemplo, vamos a decir que no tengo tanto dinero, vamos a poner 1.000 la primera vez, ¿ok? El primer día, y luego vamos a poner depósitos. Mensualmente de depósito vamos a poner 10 euros, ¿ok? No vamos a poner mucho. Y paga al final. ¿Cuánto daría esto? ¿No? Uno diría, bueno, no sé cuánto daría, pero supongo que sería menos que el anterior. Evidentemente a 8% sería menos que el anterior, poniendo mucho menos. Y eso explica muy bien cómo funciona ¿cómo se llama? El interés compuesto. Mientras más antes pongas dinero, mientras más ese capital más cerca esté de alocarse, de colocarse en la cuenta corriente, más dinero vas a generar. Da igual que pongas después, que pongas 120 euros todos los meses, todos los años vas a poner 120 euros en forma de estos depósitos de 10 años, de 10 euros mensuales. Da igual, es mejor ponerlo todo al principio y dejarlo y no tocarlo nunca más. Luego estuvimos hablando de los 50 euros durante 30 años, vamos a poner, ¿no? Otra vez al 10%. Esto es lo que hablábamos también en el primer tweet, ¿no? Que era, empiezo con 50 este mes y después voy poniendo 50 cada mes, que me paga, obviamente, mensualmente. Al 10% también. Solamente durante 30 años. Y esto es poniendo durante 30 años esos 50 euros, obviamente va a ser el precio, el número que te dije antes. Ahora justo no está cargando, pero, por supuesto, explotó todo. Ok, vale, básicamente tendrías casi unos 100.000 euros poniendo 50 euros al mes durante 30 años. Si pones más, obviamente vas a tener más. Aquí, como veis, el palo de hockey, el palo de hockey no es tan prominente, pero vas a tener unos 100.000 euros al final de todo. Bueno, de hecho vas a tener 114 al final de todo, pero solamente en intereses tendrías unos casi 100.000 euros solo en intereses ganados durante ese periodo de tiempo. Si subes los años, evidentemente es más. Si bajas la cuota, como siempre, si bajas la cuota que pones mensualmente y subes la inversión mensual, seguramente tengas mejores resultados. Lo importante es que entréis a esta calculadora, hagáis los cálculos que queráis con vuestros objetivos y calculéis cuál es la mejor técnica para poder
colocar vuestro dinero en sea lo que sea. Si vas a, mira, por ejemplo, si empiezas con 5% anual, que es lo que pagan ahora mismo una cuenta de ahorros, que no tiene básicamente no tienes ningún, ¿cómo decir? No tienes ninguna pega, o sea, es prácticamente virtualmente cero riesgo, tiene que quebrar el banco para que pase ese tipo de cosas, y normalmente los gobiernos pues cubren cierta parte del dinero que estás cubierto, de lo que está expuesto, por lo cual si tú poniendo esto durante 5 años a 5.000 y tienes unos 10.000 euros, sin poner nada más, al final de los 30 años vas a llegar a... Bueno, Dios mío, justo siempre funciona bien esta página. Ok, básicamente triplicarías en el gasto, pero esto es una cuota de interés muy baja, pero es a cero riesgo. O sea, tú pones cero riesgo y básicamente triplicas tu dinero en 30 años. ¿Es bueno? No es tan bueno como lo que estábamos hablando anteriormente si es a un 10%. Porque si es un 10%, no es el doble de lo que vas a ganar. No son 70.000 euros que vas a ganar, sino que vas a ganar 188.000 solamente en intereses. Por lo cual es importante que se exponga uno a la mayor cantidad de interés posible, obviamente, dentro de la aceptación que tenga al riesgo cada persona. Si queréis ver datos de por qué la performance anual del S&P 500, que esto sería el retorno promedio y performance histórica, que obviamente la performance histórica no garantiza que sea performance futura, pero lo estamos viendo de aquí. Por ejemplo, aquí lo dice, desde el nacimiento en 1928, que son casi 100 años, hasta el final del año 2023, el promedio ha sido 9.90, y desde 1950 hasta el hasta el final del año pasado, sería un 10.26, por lo cual calcula que sería 9.9 de promedio. Con lo cual, aquí tenéis toda la información. Algunos años crece más, algunos años crece menos. Por ejemplo, aquí el de la pandemia bajó bastante. Aquí fue la crisis del 2008, etcétera, etcétera. De vuelta, voy a dejar todos estos enlaces, los voy a dejar en la descripción para que podáis jugar con vuestras pequeñas calculadoras y poder entender mejor cómo queréis hacer vuestra estrategia financiera. Pero lo importante es que, obviamente, exista cierta exposición, no tiene por qué ser muy amplia, cierta exposición tiene que tener al mercado para que tu inversión no se pierda, o sea, tu dinero no sea comido solamente por la inflación. Quizás no puedes recuperar toda la inflación, pero que no te coma tanto la inflación, evidentemente es clave. Es por lo cual mucha gente en Argentina ha comprado históricamente dólares en lugar de pesos, porque los pesos se devalúan contra el dólar y el dólar te protege contra esa inflación. Por ejemplo, en el caso de España no tienes ese problema, de hecho porque el gobierno español no controla la moneda, por lo cual lo que puedes hacer es simplemente intentar invertirlo de alguna manera, invertirlo en bolsa o meterlo en cuentas de ahorro, que sería lo más seguro. Obviamente esto no es un consejo de inversión, ninguna de las que dije es un consejo de inversión, esa es mi opinión solamente y deberías corroborar todo lo que dije con algún profesional o con tu propia investigación. Es tremendamente importante que hagas tu propia investigación y que hagas tu propia estrategia financiera o con un profesional que sepa todas tus circunstancias y que tenga toda la información posible de que le puedas dar de cuáles son tus objetivos, cuáles son tus necesidades y cuál es tu capacidad de ahorro y de financiación y de inversión. Yo no soy ningún experto. Yo todo lo que digo es todo lo que os estoy diciendo aquí, os lo digo desde mi experiencia y con mi opinión y con la información que tengo yo sobre mí y sobre mi personalidad. La tuya puede ser completamente diferente o puede ser similar. Cualquiera sea el caso, tienes que hacer tu propia investigación siempre, tanto viendo Finanzas MTG como viendo cualquier otro canal, sobre todo de YouTube. Bien. Por eso mismo voy a dejaros el vídeo dando 5 últimas anotaciones, en la cual espero que me permitáis. La número 1 sería que no he recomendado ni recomendaré métodos de inversión, aunque sí aconsejaré de que intentes en la medida de lo posible invertir tu dinero. Aunque sea ponerlo en una cuenta de ahorros que genere interés, como insisto, ahora mismo serán entre 3 y un 5%. También
puede ser que recomendar activos en particular es muy peligroso porque no entiendo, como dije anteriormente, vuestras circunstancias, no sé cuál es vuestra tolerancia al riesgo, no sé cuáles son vuestras necesidades y tampoco sé qué productos hay disponibles en vuestro país. Hay gente que mira este canal, la mayoría son de España, pero hay muchos mexicanos, hay muchos argentinos, hay muchos colombianos, hay muchos chilenos, hay muchos en Francia, hay gente en Francia, hay gente en el Reino Unido, hay gente en Estados Unidos y cada país tiene su propia A, legislación, B, productos y C, agresividad a la hora de tener servicios financieros, por lo cual tienes que investigar cuál es el producto que mejor os vuelva a vosotros. Insisto, esto es lo mejor que puede hacer, es o hablar con alguien que sea un profesional sobre esto o hablar con vuestro banco a ver qué os puede recomendar e incluso con lo que te diga vuestro banco, tener cuidado, hacer vuestra investigación después en casa para saber qué es lo que exactamente está metiendo tu dinero. Lo que sí haré es que después os voy a dar un par de recomendaciones de en qué los tenéis que fijar, ¿no? A la hora de querer elegir un producto. El segundo paso que quiero decir es que si no tienes ahorros, yo diría que de por lo menos 3 meses de tus gastos fijos, eso es alquiler, comida, servicios, etcétera, etcétera, servicios básicos como electricidad, agua, gas, si lo necesitas, etcétera. Y te estás comprando cartas de Magic o el último juego de PlayStation 5 o lo que sea, yo diría que tienes que mejorar tus hábitos, ¿ok? Creo que al hacer eso estás cavando tu propia tumba y es un hoyo del cual quizás no podrás salir o por lo menos fácilmente. Sobre todo si las cartas que compres, por ejemplo, tienen un gran porcentaje de que se vayan a devaluar en el futuro por culpa de reimpresiones, por culpa de que son cartas de Modern o de Pioneer que mañana salen 70.000 copias, etcétera, etcétera. Si pierden tu valor, básicamente estás untado. Sin ahorros, estás a un pequeño contratiempo de destrozar tu salud mental y desestabilizar tu vida. Eso es una realidad. Me ha pasado a mí muchísimas veces. Yo siempre fui un gran ahorrador, por lo cual nunca sentí una extrema presión sobre eso, pero evidentemente sí que lo he experimentado a punto de decir de que no perdí todos mis ahorros por culpa de que pierdes tu trabajo y tienes que recuperarte en una ciudad como Londres, que por ejemplo es muy cara en general, por lo cual es importante que ese colchón exista para que tú te puedas proteger a ti mismo. Tampoco es una buena idea llevarlo al extremo y ahorrar 100% del dinero, porque eso es otra cosa que también mucha gente cree que yo promulgo, o mucha gente promulga, que es, no, hay que ahorrar todo lo que ganas y hay que ponerlo todo en una cuenta de ahorro o todo en un fondo de pensiones o lo que sea, y todo hay que ahorrar y si tienes los zapatos rotos, ve con los zapatos... No. No es una buena... Eso también te destroza. Tampoco es saludable, ¿ok? Eso también te destroza tu salud mental. Es importante tomarse vacaciones con tu pareja, con tus amigos. Es importante tomarse unas copas con los amigos, salir a comer, comprarte una carta de Magic, obviamente, que te pueda permitir, ¿no?, disfrutar un poco de la vida. La vida es solo una y no está diseñada para empezar a ser vivida a los 65 años cuando estés jubilado, ¿ok? O sea, la realidad es que eres joven, somos todos jóvenes, algunos más que otros, y lo importante es que también disfrutes de tu vida. Lo que solamente quiero decir es que tienes que conseguir el balance bueno en el cual tú puedas ahorrar tu vida y mejorar tu futuro yo a la hora de que también disfrutas de tu presente yo. O sea, no te ahorres todo el dinero ni te gastes todo el dinero. Encuentra ese balance en el cual te permita seguir creciendo en el futuro, mientras que también puedas seguir disfrutando de tu día a día hoy mismo. Porque al fin y al cabo, mañana no sabes lo que va a ocurrir. Tienes que prepararte para el mañana, porque no sabes lo que va a ocurrir para el mañana, pero también tienes que saber disfrutar el hoy, porque si no, te va a hacer peor también para tu salud mental. El tercer punto es bastante particular, porque por si no te has dado cuenta, que creo que mucha gente se dio cuenta ya, este vídeo no está hecho para hacerte sentir mejor con tus gastos, ¿ok? Mi intención no es hacerte sentir mejor con tus gastos, ni mi intención tampoco es convencerte de que mi forma de ver la vida es la correcta. Yo, por ejemplo, quiero que mi futuro yo tenga una mejor vida que mi presente yo. Ese es mi objetivo número 1, ¿ok? Ahora, si tú vienes y me dices, no, yo quiero vivir mi día a día y no tener ningún ahorro, adelante. Yo no pretendo cambiar tu posición.
Solamente estoy diciendo que yo tengo esta forma de ver la vida, en la cual quiero ahorrar y proyectar mi futuro a mejor. Si tú opinas diferente, me parece bien. Yo no estoy aquí en este canal o en este vídeo para convencer a nadie de lo contrario. Solamente comparto mi opinión, comparto las cosas que he hecho durante estos últimos 5 años que me han mejorado la vida dramáticamente comparado con lo que lo tenía hace 5 años atrás e infinitamente mejor que hace 20 o 10 años atrás. Por lo cual, solamente comparto mis experiencias de vida contigo. Si a ti no te convence por lo que sea, me parece genial. Nadie está aquí para vender un producto ni para convencer a nadie. Aquí solamente intento compartir mis experiencias personales y ya está. El punto número 4 es bastante interesante porque honestamente pienso que la teoría de que cada uno debe ocuparse de su propio futuro es la teoría que mejor me cuadra a mí para analizando lo que está pasando normalmente en lo que me ha pasado normalmente en la vida y lo que creo que pasará en el futuro. Si en el futuro hay ayudas en forma de pensiones, en forma de jubilaciones o algo por el estilo, fantástico. Tendrás tu jubilación y tendrás también lo que has generado durante todo el viaje de ahorros que has tenido durante los últimos 30 a 40 años. Pero si esa ayuda no llega, por cualquier motivo que sea, ¿no? ¿Qué es lo que te pasa a ti, no? Entonces, ¿qué es lo que ocurrirá? Si no tienes tus ahorros, no tienes tu pensión más o menos planeada y encima el Estado por cualquier motivo no te ayuda de ninguna manera, ¿qué es lo que ocurre contigo? Muchos creen que las pensiones seguirán existiendo dentro de 30 o 40 años, pero honestamente la jubilación, el sistema que está ahora mismo, el sistema de pensiones, es lo más cercano a un esquema piramidal que te puedes echar en la cara, literalmente. O sea, y es legal completamente en este planeta, o sea, en España, en Francia, en Alemania, todo este sistema de jubilaciones es absolutamente legal, pero no deja de ser una estafa piramidal desde mi punto de vista, o un esquema piramidal, porque puede ser que no sea una estafa, pero definitivamente es un esquema piramidal en el cual la gente que entra nueva al pote le paga a los que estaban antes y así recursivamente. Pero las matemáticas no hablan muy a favor de este planteamiento, y no hablan a favor de este planteamiento porque las matemáticas indican de que cada vez hay más viejos y cada vez hay menos jóvenes. Y cuando hay menos jóvenes y la pirámide de edad o de demográfica, en vez de ser una pirámide así, se invierta, no se va a poder pagar a los de arriba. Y los que estamos arriba vamos a ser tú, yo y toda esta generación de ahora, que está empezando a tener menos hijos y que van a tener menos productividad en el futuro o menos ingresos en el futuro por falta de mano de obra joven. Por lo cual, creo que en Occidente estamos obligados, lamentablemente, a tener que ser nosotros mismos los que gestionemos un poco mejor nuestras finanzas para poder tener un retiro en paz. Y creo que, esto lo dije en un vídeo anterior, retirarse y no morir en el intento es el verdadero desafío económico de nuestra generación y no va a cambiar. Ese junto a la vivienda van a ser los dos. Pero si tienes una vivienda, posiblemente retirarse y no morir en el intento sea bastante más fácil. Por lo cual es importante que tengas eso en cuenta. Insisto, no lo hagas si no quieres, pero la matemática indica que algo o bien no va a existir o va a tener que cambiar algo para que este sistema siga funcionando para nosotros por lo menos. Y después, por último, en el año 2024 realmente no hay excusas para no aprender cómo mejorar las estrategias de inversión o cómo ser más eficiente con tu dinero o incluso con tus ahorros. Honestamente que no creo que haya nadie pueda tener una excusa sobre eso. La inmensa mayoría de la gente en internet que te va a pedir miles de euros para enseñarte a cómo ganar millones, etcétera, etcétera, mira, o son tontos o son timadores. Son tontos porque te están vendiendo un secreto que vale millones por miles de euros, o son timadores porque evidentemente te están vendiendo por miles de euros algo que vale millones de euros, que en realidad es imposible alcanzar. Hay libros que cuestan, yo por ejemplo en mi experiencia, hay libros que no me han costado ni siquiera 10 euros y me han ofrecido una guía muchísimo mejor de cómo mejorar mi vida financiera. He dado muchos ejemplos anteriormente. Psychology of Money de Morgan Housel, creo que se llama, el autor. Para mí es el mejor. Pero bueno, hay otros cientos de libros que te pueden explicar cómo mejorar tu vida de una manera muy sencilla. ¿Okay? Además,
como viste, como sugerían los otros ejemplos, tampoco hacen falta unas cantidades ingentes de billetes para poder hacer realidad el hecho de que ganar dinero pasivamente, ¿no? Es que la utopía de ganar dinero pasivamente en realidad no está más allá de pagar 50 euros al mes durante 30 años. 50 euros al mes que, insisto, para alguna gente será mucho, pero para mucha gente que ve este canal posiblemente sea asequible. No sé si sea fácil, pero definitivamente asequible. Si ganas 1.000 euros, eso sería un 0.5% de tu salario. A mí me parece que es bastante... a mí particularmente me parece bastante asequible. No, perdón, sería 0.50, no sería, serían 5. Sería un 5 o un 5%, un 5%. 5% de tu salario sería. Me parece que es bastante asequible, considerando que 1.000 euros también es un promedio salarial que está por debajo del salario medio español ahora mismo, ¿ok? Por lo cual, yo creo que mientras antes empieces es mejor. No hace falta meter mucho. Con que meter los 50 euros al mes ya te llega bien. Hay otra realidad que también es importante entender, que es que es verdad que hacerse rico de un día para el otro es virtualmente imposible. Nadie lo ha hecho y posiblemente tampoco nunca nadie lo hará. Pero no es tan difícil recaudar muchísimo dinero, como viste en los otros ejemplos, con constancia y usando el tiempo como tu mejor aliado, ¿ok? Es verdad que para ganar muchísimo dinero se necesita pues cierta personalidad, cierta manera de pensar, etcétera, etcétera. O sea, eso se puede desarrollar, eso lo puede hacer cualquier persona que está viendo este vídeo, pero es difícil que ocurra, ¿ok? Puedes intentarlo y puede que falles. La realidad es que históricamente este 10%, vamos a poner que no es un 10%, que vamos a poner que un 5%, va a ser lo mejor, es la mitad, que no va a ser la mitad, pero vamos a suponer que es la mitad. El año pasado fue 24%, por ejemplo. El anterior fue un 7%, un 6%, por lo cual se ha visto buenos retornos desde el final de la pandemia. Yo entré en el mercado antes del crash de la pandemia, prácticamente antes del crash, cuando estaba en altos históricos, que me comí todo el crash y ahora mismo estoy a más 24% de mi inversión, ¿ok? 2 años después solamente, menos de 2 años después. Por lo cual, como podéis ver, a medida pasa el tiempo, pues es difícil que no se mantenga un movimiento positivo, por lo menos en el mercado laboral, en el mercado de bolsas estadounidense, obviamente, ¿no? Por lo cual, como vemos, no es ridículo pensar que puedes generar un 5, 6, 7% anual y, como veis, poner un poquito te hace... Es verdad, no te vas a hacer millonario, no vas a tener millones de dólares, no vas a tener un yate, no vas a tener un Lamborghini, no vas a tener una mansión en el medio de Dubái. No vas a tener eso, pero vas a tener más dinero que te dará un poquito más de ventajas en el futuro a la hora de vivir una vida más tranquila, con tu familia o sin tu familia, con tu perro, con tu canario, con lo que tú quieras, ¿no? Pero vas a poder vivir una vida más tranquila por medio de este dinero pasivo que vas a ingresar. El tema es que mucha gente piensa, pero esto es muy fácil, no puede ser. Si es tan fácil, tiene que ser un timo, ¿no? Dice, bueno, a mí no me parece fácil poner 5.000 euros hoy, por ejemplo, y sacarlo dentro de 65 años. Bueno, yo voy a estar muerto, para empezar. O sea, eso lo sacará mi hijo o mi hija, o mis nietos, no sé. Alguien lo sacará, ese dinero. Pero dejarlo durante 65 años es simple, pero no es fácil como proceso, ¿ok? Dejarlo ahí, dejarlo pudrirse durante 65 años sin tener la tentación de meterle la mano a nada, cero dinero que saques de ahí, que nadie le meta la mano ahí, que nadie le meta las zampas y que intenta sacarlo, o quizás ver que hay un crash en la bolsa y decir, no sé qué hacer, voy a sacar todo el dinero. O sea, esa templanza es difícil de conseguir. Es simple, es algo simple, sencillo de hacer, pero es bastante difícil de hacer. O sea, sobre todo porque los seres humanos somos cortoplacistas por naturaleza. Imagínate que hace unos 10.000 años atrás, que digamos que viajamos al futuro y vemos a nuestros antepasados de 10.000 años atrás y nos dicen, oye, ¿cuántos años tienes? Y le digas yo que 40 y te van a decir, es imposible, deberías estar muerto hace 10 años, dirían. O sea, ¿cómo que vives hasta los 40 años? Sí, claro, antes, claro, tú caminabas, te cortabas el pie,
te cortabas con una planta, a tomar por culo, te morías por una infección, literal, porque no había antibióticos. Te da una infección, te cagas muriendo. Es así de fácil. Puedes tener 20, 10, 30 años, pero claro, ¿quién coño? O sea, ¿cuántas veces te has cortado tú en tu vida? Piensa de esa manera. Tienes 25 años, te has cortado 100.000 veces en la... Hubieras muerto 5 veces. Ya, estás hiper muerto ya. Claro, nosotros por defecto hemos vivido hasta hace 100 años, menos de 100 años, ¿qué coño? O sea, los antibióticos son de ser bastante recientes. Hace menos de 100 años, los seres humanos vivíamos hasta los 30 años. Con 40 eras un viejo choto, ya, un viejo meado que es inconcebible que llegara hasta los 40 años. Nuestra naturaleza, nuestro cerebro no está evolucionado aún para pensar que podemos llegar hasta los 100 años, como estamos ahora. Por lo cual pensamos que tiene que ser cortoplacista. Todo tiene que ser ya, porque nosotros no tenemos más. O sea, vamos a morir, si no. Es así de fácil. Vamos a morir. Entonces, como vamos a morir, todo tiene que venir ya. Los resultados tienen que ser inmediatos. O sea, mi dinero tiene que ser ya, mi comida tiene que ser ya, mi coche tiene que ser ya, todo tiene que ser ya. Pero en realidad tenemos que cambiar el chip, porque somos seres pensantes y podemos pensar, coño, yo no voy a morirme Bueno, me puedo morir mañana, pero la esperanza de vida en España son 90 años casi, bueno, 80 y pico años. Ahora, para un hombre, 80 y pico, o 70 y pico años para un hombre, 80 y pico para una mujer, ¿ok? Por lo cual tienes que pensar de que vas a... coño, si tú tienes 30 ahora, no va a ser 80, muy posiblemente sean como 90 ya, dentro de 60 años. Imagínate cómo evoluciona la tecnología. ¿Cómo no vas a pensar por tu futuro? Tú no te vas a morir mañana. La posibilidad de que te mueras mañana son ínfimas, son enanísimas. Lo normal sería que llegues hasta los mínimos 60 años, 70 años por lo menos. Mínimo, por lo cual tienes que pensar qué va a pasar dentro de 50 años, o dentro de 20 años para mí, dentro de 30 años para mí, dentro de 40 años para mí. Coño, si puedo meter un poco de dinero hoy y sacarlo sacar, no sé, 100 veces más dentro de 40 años o 30 años, creo que me compensa. Por lo cual hay que tener que empezar a pensar un poquito. Esa es mi opinión, insisto. No intento convencer a nadie. Pero mi opinión es que pensar un poco largoplacista es difícil, pero es simple de hacer. Por lo cual es un pensamiento que os dejo para ver si la perseverancia y la paciencia son los buenos aliados que vosotros queréis o si pensáis de la otra manera. Eso va a ser todo por hoy. Es un vídeo largo, pero hemos tratado muchas cosas de finanzas personales. La verdad es que a mí este tema me parece muy interesante, me parece muy útil. Me parece que mucha gente, lamentablemente, en los países latinos no ofrecemos este tipo de información a los chavales. Crecemos, yo me incluyo, siendo ignorantes de este tipo de cosas. No sabemos qué es lo que pasa, no sabemos cómo se hace, no sabemos cómo funciona, no sabemos cómo funciona el dinero, coño, ni siquiera. O sea, el dinero no sabemos ni cómo funciona. Cosa que me parece una aberración. Es verdad que en países como, no sé, como Argentina, como en Venezuela, sabemos más cómo funciona el dinero por culpa de porque es un desastre, básicamente, el dinero allá. Entonces tienes que forzosamente ser un pequeño economista para hacerlo. Pero claro, yo al haberme ido de Argentina cuando era joven, perdí el toque de cómo funciona el dinero, ¿no? Llegas a un país europeo, todo es estable, todo va bien. Pero es importante que entendamos cómo funciona el dinero. Es importante que entendamos que nuestra vida va a ser larga, si Dios quiere, y seguramente así ocurrirá, y que tenemos que cambiar muchas veces los chips de las cosas que nos enseñan en la escuela. Cosas que a veces en la escuela nos enseñan cómo sumar, pero no nos enseñan que el interés compuesto cómo funciona. Es algo que es tan básico como decir que si tú tienes 100 hoy, a un 5% no son 105% dentro de 100 años, porque es un 5% y son 5% de 100, 5% de 100. No es lineal. La progresión es exponencial. Si alguien te dice eso cuando eres un niño de 10 años, seguramente ahorrarías dinero mucho más rápido y lo intentarías invertir de alguna manera para que crezca exponencialmente. Mi recomendación, por ejemplo, para estos planes de pensiones que no funcionan o que creo que no va a funcionar, es que simplemente el gobierno diga y lo ponga esos 5.000 euros por cada hijo que nace, 5.000 euros a una cuenta de ahorro, a un 10%. El gobierno paga en cuotas solamente durante esos 65 años y al final dice, no, de aquí no te pago más. Cuando te retiras, sacas todos tus fondos, que van a ser millones de euros, básicamente.
Y ya está, esa es tu vida, esa es tu jubilación, disfruta tu jubilación. Para mí me parece una solución muy orgánica, muy fácil de hacer, fácil de implementar, pero que no compra votos, por lo cual seguramente los políticos no lo van a hacer. Lo más importante de toda la conversación de hoy es que hagas lo que hagas, lo empieces pronto. Cualquier cosa que vayas a hacer como inversión, como cuenta de ahorro, a empezar a ahorrar, lo que tú quieras, lo más rápido que hagas, que empieces, va a ser lo mejor. Creo que le tienes que dar el más tiempo posible a interés compuesto a hacer su magia y que lo dejes funcionar para que funcione así hasta que decidas que ya no necesitas más dinero. Aunque, bueno, supongo que todo el mundo necesita un poquito más de dinero siempre, porque siempre quizás quiere tener un coche nuevo, quizás se le rompe esto, quiero una cama mejor porque está muy pequeña, etc. De todos modos, como última reflexión, con este método no serás rico de un día para el otro, pero mientras más tarde empieces, más dinero vas a estar dejando escapar entre tus dedos, y eso hará que seas menos próspero dentro del futuro. Por lo cual, cualquiera sea tu opción, empieza lo más pronto posible. Espero que el video te haya ayudado. No creo que te haya gustado porque es un poco largo, pero me gustan estos videos porque la gente los puede ver, sobre todo en plataformas como Spotify o Apple Podcast o Google Podcast o iBooks o como sea. Mucha gente lo va a poder ver en cuotas, ¿no? En pequeños extractos, y sacar la mayor cantidad de información posible de estos. Pero creo que, como dije anteriormente, es importante que entendáis a estos dos conceptos o estos pequeños conceptos básicos que di el día de hoy, porque creo que honestamente, si logras controlar estos pequeños conceptos básicos, vas a controlar el 80% de tu vida financiera. Literalmente, con estos dos cosas logras un 80% del objetivo. El 20% más extra que tienes que hacer, pues básicamente, si controlas el ahorro, si controlas la exposición al mercado y si controlas cómo funciona la acumulación y el interés compuesto, controlas prácticamente el 80% de tu vida personal, y da igual lo que ganes. Cualquiera lo puede hacer. Lo puede hacer ganando 1.000 euros al mes, lo puede hacer ganando 10.000 euros al mes. La única diferencia es que uno va a llegar más rápido que el otro al mismo objetivo, pero si el de 10.000 no lo hace y el de 1.000 lo hace, posiblemente el de 1.000 termine ganándole la pulseada al final de la carrera, que al fin y al cabo es un maratón y no es un sprint. Muchas gracias por estar ahí una vez más y nos vemos en el siguiente vídeo de Finanzas MTG, con MTG en lugar de Finanzas esta vez. Hasta la próxima.